Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a desarrollar en nuestra clase de la fecha los contenidos referidos a los siguientes aspectos. Parámetros de calidad de luz. Vamos a hablar de fuentes de luz, nos vamos a estar refiriendo a este aspecto tan importante. Vamos a luego introducir los aspectos fotométricos para explicar la aplicación de la ley fundamental. Bueno, cuando nosotros en luminotecnia hablamos de luminaria, es importante que, digamos, interpretemos qué es el conjunto formado por la lámpara y el artefacto, ¿verdad? Muchas veces, erróneamente, cuando decimos luminaria, creemos que nos referimos a la lámpara o que nos referimos al artefacto. No, esto es el conjunto, lámpara y artefacto, ya que en determinada tecnología, o sobre todo las tecnologías tradicionales, la lámpara es un componente y el artefacto es otro. Obviamente, en la mayoría de los casos, esos dos elementos necesariamente deben funcionar de manera conjunta y en otros casos no, pero en muchos otros de nueva tecnología es un único componente, ¿verdad? Bien, la lámpara eh, y la elección de la lámpara que colocamos en un artefacto para armar un conjunto llamado luminaria se elige de acuerdo a ciertos criterios la respuesta o el resultado que se obtiene como producción o respuesta lumínica va a tener que ver con varios aspectos que están destacados aquí en los recuadros. La eficiencia, los conceptos de sustentabilidad que manejemos para desarrollar un proyecto lumínico, la necesidad de confort y la calidad que pretendamos en este proyecto de iluminación. Todos estos aspectos van a quedar fuertemente definidos por la elección de la luminaria que nosotros hagamos. Para evaluar la eficiencia, la sustentabilidad, el confort y la calidad, vamos a tener en cuenta entonces que desde el punto de vista de la elección de la luz hay parámetros fundamentales con los cuales nosotros vamos a poder jugar y vamos a poder seleccionar para nuestros proyectos. Hay parámetros que llamamos cualitativos de la luz y parámetros cuantitativos de la luz, que los vamos a presentar en esta placa y que, digamos, luego serán desarrollados a lo largo de la clase. Los parámetros cualitativos de la luz tienen que ver justamente con eso, con la calidad que podemos lograr con la luz que elegimos, y se refieren específicamente a la reproducción cromática, al color de la luz y la posibilidad del control del flujo luminoso de una fuente de luz a través de la dimerización o regulación de ese flujo de luz. Mientras que los parámetros cuantitativos, como su nombre también lo indica, referidos a la cantidad de luz, podemos mencionar dentro de estos parámetros la eficiencia de la fuente de luz, la vida útil, la potencia de la lámpara y cuál es también su principio de funcionamiento, o sea, cómo funciona básicamente. Veremos entonces cada uno de estos de manera desarrollada. Recordemos que en la clase anterior habíamos estado hablando de que cuando nos referimos a luminotecnia existe todo un lenguaje propio de esta disciplina, y ese lenguaje propio de la disciplina está dado por las magnitudes que se refieren tanto a la fuente luminosa como al objeto iluminado. Y las vamos a mencionar. Esas magnitudes referidas a la fuente luminosa eran el flujo luminoso, entendido como la producción lumínica de la fuente de luz, la cantidad de luz, que es la cantidad de flujo luminoso que produce en una cantidad de tiempo, en horas, en días de funcionamiento de una instalación, la intensidad luminosa, que es ese flujo luminoso que la luminaria o la fuente de luz orienta o direcciona hacia determinadas posiciones, por eso es que es un flujo luminoso direccionado y eso determina la intensidad en esa dirección y se mide en candelas.
La luminancia o brillo, que es justamente la capacidad de, digamos, de brillo que tenga una fuente de luz, medido en términos de flujo luminoso, de intensidad luminosa, por unidad de superficie, y se mide en nit o en Stilbert. Por otro lado, las magnitudes referidas al objeto iluminado son dos nada más. La iluminancia o iluminación, que se expresa con la letra E, que allí no está puesto, pero se expresa con la letra E mayúscula, y la unidad para medir esos niveles de iluminación es el lux, y también la luminancia o brillo referida a el objeto iluminado, porque como vemos en la imagen que está aquí en la parte inferior, uno puede direccionar el ojo a la fuente de luz y tener, digamos, una sensación de brillo que puede producir inclusive un deslumbramiento o un encandilamiento determinado, o puede dirigir la visual sobre una superficie iluminada por una fuente de luz y recibir también un efecto de brillo o deslumbramiento. Es lo que nos sucede cuando, por ejemplo, nosotros miramos directamente una lamparita y nos produce un efecto de brillo extremo o no, dependerá, ya vamos a ver, de las características de esa fuente de luz, y eso puede ser, como digo, molesto o agradable, o podemos recibir esta sensación de encandilamiento a través de una superficie, como cuando la fuente de luz se refleja, por ejemplo, en la pantalla de nuestra PC, y eso produce un efecto molesto por brillo, digamos, sobre la superficie iluminada. Bien, veamos entonces cada uno de estos parámetros que recién describimos desglosadamente. La eficiencia de la fuente de luz. Hoy por hoy hablar de eficiencia en términos generales, en términos de proyecto de arquitectura, de proyecto de iluminación, específicamente es clave. Nosotros podemos proyectar una instalación lumínica, una instalación eléctrica, absolutamente interesante desde el punto de vista de su propuesta, pero si no es eficiente, cae completamente la propuesta, ya que el término del ahorro energético está ligado al concepto de esa eficiencia. Desde el punto de vista de la luminotecnia, el rendimiento es un coeficiente, también llamado coeficiente de eficacia luminosa de una fuente de luz, es el cociente o la relación entre el flujo luminoso que emite la fuente de luz y la potencia que esa fuente de luz consume. Como vemos allí en la pantalla, entonces flujo sobre potencia. Recordemos que el flujo es la producción lumínica de una fuente de luz, y eso está dado por sus características particulares. Si una lamparita común produce una cantidad de luz, una lámpara de LED produce una cierta cantidad de luz, y eso está dado, digamos, desde su fabricación u origen. Pero depende también esa producción lumínica de la potencia que consuma o que utilice para esa producción de luz, ¿verdad? Entonces, en términos generales, una fuente de luz que produce un flujo luminoso pobre en relación a la potencia que consume, claramente es poco eficiente. En la actualidad seleccionamos fuentes de luz que tengan la capacidad de producir una importante cantidad de flujo con el menor consumo. Y ahí tenemos algunos gráficos, tablas, estas tablas que estamos viendo aquí, este gráfico que vemos aquí a la izquierda, que nos muestran claramente cómo podemos asociar un poco este concepto a lo que hoy por hoy se denominan etiquetas de eficiencia energética, que inclusive están aplicadas a todo lo que sean elementos que utilizamos que consumen electricidad, pero también hay en la actualidad una tendencia a pensar que en un futuro no muy lejano nuestros proyectos de arquitecturas van a tener que estar etiquetados a partir de este concepto, ¿no? Ustedes ya en sus distintas materias en este nivel de la carrera seguramente ya han hablado largamente de este concepto. Entonces, ¿qué tenemos? Lámparas que están en la línea verde, que son muy eficientes, y llegamos a la parte, digamos, de las bandas rojas, naranjas, que son aquellas mucho menos eficientes, ¿sí? En ese, diríamos, en esa variable están las lámparas de LED,
las lámparas de bajo consumo como las más eficientes y las menos eficientes, las lámparas tradicionales que en la actualidad han dejado de circular ya desde hace varios años justamente por esta baja eficiencia. Entonces, tendemos a este concepto integral de pensar que nuestras propuestas deben ser eficiencias desde este punto de vista, y las lámparas incandescentes halógenas están en la línea de los amarillos a los rojos, mientras que las lámparas fluorescentes y veremos las de LED están en la zona de las verdes, de las más eficientes. También este concepto de eficiencia está vinculado a esos otros conceptos que tienen que ver, además del consumo, con la vida. Es decir, cuánto vive una lámpara para poder también pensar en instalaciones de eficiencia energética. ¿Qué es la temperatura de color de una lámpara? El concepto de temperatura de color está referido al color que la luz, digamos que de la luz, es decir, el color que emite la fuente de luz. Y esa temperatura de color de la fuente se expresa en grados Kelvin. 0 grados Kelvin es, digamos, grado Kelvin es una escala diferente a los grados centígrados, y si queremos buscar alguna relación, 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin. Y como bien dice allí la placa, temperatura de color no es temperatura en términos de calor. Entonces uno puede pensar que determinadas lámparas, al cabo de un tiempo, si uno acerca la mano o se aproxima, nota que hay una emisión de calor importante. Bueno, eso es completamente diferente a lo que estamos definiendo en este momento, que es la temperatura de color de la fuente de luz. Fíjense ustedes en este gráfico, tenemos temperaturas de color muy bajas, 1000 grados Kelvin, pasando por todas las variantes hasta llegar a fuentes de luz que tienen temperaturas de color muy altas, 10.000 grados Kelvin. Y curiosamente, por ahí nos llama la atención que las de menor temperatura de color tienen un tono de luz muy amarillo, casi podríamos decir no naranja, pero muy amarillento, muy amarillo o casi dorado, mientras que aquellas que tienen altas temperaturas de color tienen un color muy azulado. Esa es la diferencia con el concepto que uno tiene asociado a temperaturas en términos de calor. Entonces, todas aquellas fuentes de luz que tengan bajas temperaturas de color emiten un tono de luz cálido. Aquellas fuentes de luz que tienen altas temperaturas de color tienen una característica de color de luz frío. Este concepto de cálido y frío nos debe resultar muy familiar, porque cuando vamos a comprar una lámpara nos preguntan cálida o frío, e inclusive tenemos en algunos casos la posibilidad de elegir colores neutros, que no sean ni tan cálida ni tan fría, y estamos en el término de estas temperaturas de color, digamos como intermedias, 4000, 5000, dependerá un poco cuáles son, digamos, el abanico de estas temperaturas que cada línea o cada familia de lámparas es capaz de producir. ¿Cómo surge este concepto de la temperatura de color? Cuando uno dice que una fuente de luz tiene una cierta temperatura de color, es porque lo ha podido comparar con algo para poder establecer este rango. Ese parámetro de comparación tiene que ver con con la construcción de el famoso diagrama de la CIE, que es la Comisión Internacional de Luminotecnia, y que experimentalmente tiene su origen en compararlo con un cuerpo negro que presente el mismo color de luz que la fuente analizado. ¿Qué digo cuando digo un cuerpo negro? Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla para no entrar en elementos, en detalles, digamos. Cuando nosotros tomamos un cuerpo de hierro y lo ponemos a calentar, lo ponemos en la llama, todos en algún momento habremos hecho eso y observamos que el cuerpo se empieza a poner rojo. Luego, cuando toma más temperatura, pasa del rojo al blanco, y si ese cuerpo lo dejáramos más tiempo sobre digamos, calentándose, llegaría a estar a azul. Entonces, este pasaje del rojo al blanco y al azul va indicando justamente este
cambio en las temperaturas del cuerpo y va marcando un concepto de cambio de temperatura, inclusive de color. Bueno, esta experiencia del calentamiento del cuerpo negro ha permitido justamente la construcción de este diagrama, y este diagrama permite encontrar, referir este diagrama a ejes coordenados y encontrar dentro del mismo todas las temperaturas de color posibles, mezcladas en distintas proporciones de rojo, verde y azul. Recordemos que esos colores rojo, verde y azul tenían que ver con estos colores primarios de la luz. Entonces yo podría, siguiendo por ejemplo esta línea dentro del diagrama cromático de la CIE, encontrar justamente cada una de las fuentes de luz, desde las que son más frías a las que son muy cálidas. Entonces, reforzamos esta idea de que la temperatura de color es una temperatura absoluta en grados Kelvin, que justamente se refiere a esa temperatura en la cual se encuentra el emisor. Mientras que se asocia este concepto de temperatura de color a otro, que es la apariencia del color. Luces frías, más de 5000 grados Kelvin, neutrales entre 3300 y 5000 aproximadamente, esto no es tampoco tan riguroso, y las cálidas, aquellas que tienen menos de 3300 grados Kelvin de temperatura de color. Bueno, acá vemos un poco cómo en este gráfico muy ilustrativo se trata de explicar este concepto de temperaturas de color comparándolo inclusive con lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, un cielo azul, el cielo azul despejado, por supuesto, tiene una temperatura de color máxima, es decir, es, diríamos, la luz o la temperatura de color más fría que nos podríamos imaginar. Mientras que la luz de una vela es la temperatura en grados Kelvin más cálida que podemos asociar. Y en el medio, bueno, vamos teniendo otras situaciones entre las fuentes de luz artificiales, como la bombita incandescente común, y las situaciones de, digamos, de luz que vamos teniendo en la naturaleza. ¿Qué pasa al atardecer, la puesta del sol? La luz que se obtiene es una luz muy cálida. Bien, y así podemos ir comparando con otras situaciones. Ahora bien, otro aspecto cualitativo clave, muy importante al momento de elegir una fuente de luz, es el índice de reproducción cromática, que no tiene que ver, digamos, en muchos casos no tiene que ver con la temperatura de color, no tiene que ver con la temperatura de color, sino que se define el índice de reproducción cromática como el aspecto cromático que presenta un objeto iluminado por una fuente de luz, ¿sí?, comparado con, digamos, comparado con el aspecto que presenta bajo esa luz de referencia. A ver, vamos a tratar de explicar mejor esto. Si yo, digamos, la luz de referencia es aquella luz que se considera, digamos, de reproducción cromática ideal. Si yo tengo, como vemos acá en la imagen, una manzana y la ilumino con diferentes fuentes de luz, puedo hacer que la manzana se vea con distintos aspectos. Todos habrán tenido la experiencia de ver, a lo mejor, una cosa bajo la luz de una cierta fuente de luz que tiene un aspecto de color determinado, y luego ir a otro lugar, ver ese mismo color y ha cambiado. Pasa cuando uno ve colores de maquillaje, cuando ve colores de pintura, cuando ve colores de telas o lo que fuera, en donde es tan sensible poder discriminar los colores. Entonces, cuando se ilumina un objeto que tiene un cierto color propio bajo una fuente de luz con distinto índice de reproducción cromática, veamos qué pasa con la manzana, el color puede ir cambiando. Y puede ir cambiando de manera tal que se vea muy agradable, en este caso muy apetecible, a que se vea verdaderamente desagradable. Por eso también, a nivel comercial, el uso de fuentes de color de buena reproducción cromática es un recurso también importante al momento de iluminar una instalación.
Entonces, quienes venden un producto determinado, la carne, un comestible, lo que fuera, utilizan fuentes de luz de muy buena reproducción cromática, porque eso hace que lo que venden se vea agradable. Y en algunos casos hasta puede atentar contra justamente lo que estamos queriendo mostrar. Para determinados usos es fundamental el índice de reproducción cromática. En otros casos, si yo tengo que iluminar, no sé, un cruce de rutas, probablemente no sea importante allí el índice de reproducción cromática, sino justamente ciertos niveles de iluminación que se logren. Entonces, tiene que ver con cómo el objeto iluminado se ve con esta fuente de luz. Fíjense qué pasa con los colores que se muestran acá, cómo se ven, inclusive hasta cambia notoriamente la característica. Fíjense en los colores en la parte de los azules. ¿Mm? ¿Por qué será entonces que estos colores se ven mejor en un caso y en otro no? Es porque la fuente de luz que se ha utilizado tiene un espectro electromagnético que no abarca la totalidad de las longitudes de onda, desde el rojo hasta el azul, sino que es selectivo. ¿Cómo medimos nosotros, cómo evaluamos el índice de reproducción cromática, que también se lo llama CRI por sus siglas en inglés, índice de reproducción cromática? Y se establece como un índice en términos de porcentajes. Entonces decimos que aquella fuente de luz capaz de reproducir los colores de un objeto entre un 85 a un 100%, digamos, con absoluta fidelidad, tiene una reproducción excelente. Mientras que aquellos que tienen la capacidad de reproducir, aquellas fuentes que tienen la capacidad de reproducir los colores de un objeto solamente en un 40% en términos de calidad, se dice que tiene un índice de reproducción cromática malo. Y en el medio vamos a tener fuentes que tienen buen índice de reproducción cromático y regular. ¿De qué dependerá que elijamos una fuente de luz con un CRI excelente o uno regular? Y justamente va a depender del uso, el destino, la actividad en la cual nosotros vayamos a trabajar. Como digo, en general, para el desarrollo de las actividades humanas, en espacios, de, digamos, de uso interior o también al exterior, pero donde la actividad tiene un cierto, aunque sea mínimo grado de exigencia, necesitamos buenas reproducciones cromáticas. En algunos casos, solo en pocos, bueno, la reproducción podrá ser mala o de muy poca reproducción cromática. Entonces dijimos que esa capacidad de reproducir fielmente los colores, todos los colores, va a depender de la composición espectral que tenga la fuente de luz. Hemos estudiado qué es el espectro electromagnético y hemos visto que la luz natural tiene la característica de tener, fíjense en estos grafiquitos construidos de los espectros de luz, construidos aquí como en ejes cartesianos, la luz diurna, la luz natural, fíjense cómo es un espectro continuo. Prácticamente reproduce de manera uniforme todos los colores. O sea, es la fuente ideal, claramente es la fuente ideal. No existe otra fuente igual y no existe ninguna fuente artificial prácticamente que sea capaz de tener esta capacidad. Las lámparas incandescentes, la lamparita que hemos conocido desde siempre, la lámpara que tiene las lámparas halógenas en general, tienen un índice, tienen un espectro continuo, pero que no es muy homogéneo, sino que quiere decir esto, que puede reproducir todas las bandas o todas las longitudes de onda, pero con mucha mejor capacidad de reproducción en los tonos cálidos, ¿sí? Y menos capacidad de reproducir los tonos fríos. Y luego aparecen cantidad de otros espectros, estos son todos referidos a fuentes artificiales, en donde vemos claramente que aparecen, digamos, cierta discontinuidad. Acá una lámpara que tiene máxima eficiencia en los tonos verdes amarillentos, acá igual y un poco en los azules, fíjense, lámpara de LED.
Las lámparas fluorescentes son realmente de barras porque solamente tienen esta posibilidad de reproducir. Estos espectros van cambiando en función de las características que tiene cada una de las lámparas y de los elementos que se adicionan a la fabricación de estas lámparas para ir mejorando esta capacidad de reproducción. La peor de todas es la lámpara de sodio de baja presión que solamente puede reproducir en la banda de los amarillos, que es de los aproximadamente entre los 500 y los 600 nanómetros. Otro color no reproduce. ¿Y esto en qué se traduce? En que si yo ilumino algo con este tipo de lámpara, se ve todo amarillo. Ustedes habrán visto en algunos lugares de la ciudad, en los puentes, sobre todo en algunos sectores de áreas al aire libre, que la ciudad mantiene a uno, ya está cambiando prácticamente todo LED, pero en algunos lugares se conserva esta idea de iluminar, o tendrán en su memoria el recuerdo, porque no hace mucho tiempo que se renovó todo por LED, de lugares iluminados muy amarillos. Bueno, eso es iluminación con LED, que es una lámpara muy eficiente, pero que tiene esta mala capacidad de reproducir colores. Bueno, entonces un poco lo que acá dice es esto, es la distribución, la composición espectral es la distribución de la energía en distintas radiaciones. Y eso entonces tendrá que ver con esta capacidad de reproducción cromática. La vida útil es otro aspecto importante y fundamental cuando nosotros vamos a elegir una fuente de luz y que también lo asociamos con el rendimiento y con la eficiencia. Es, como su nombre lo dice, cuánto vive la lámpara. Pero es más que ese concepto de vida, porque para nosotros la vida de la lámpara es, coloco la lámpara y un buen día se quema, la retiro y pongo otro. Para nosotros ese es el concepto de vida de la lámpara. Pero la vida útil se refiere al tiempo durante el cual una fuente de luz funciona sin perder un rendimiento luminoso importante. ¿Cuánto es este rendimiento luminoso importante? Un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la lámpara ha perdido la capacidad de producción luminosa en un 20%, ha terminado su vida útil. Esto significaría que en ese momento uno debería recambiar la lámpara, porque a partir de ese momento la lámpara deja de ser eficiente. No lo hacemos nunca, ¿eh? Todos esperamos que la lámpara se agote sola y ahí la cambiamos. Porque tenemos una lámpara, pero si pensamos en una instalación de una superficie en donde existen, no sé, 100, 200 o 300 luminarias funcionando y en donde el consumo de energía es importante, pensar entonces en un recambio de la instalación a partir de este concepto de vida útil es importante, porque esto también puede llegar a significar la eficiencia y el ahorro de energía al estar utilizando lámparas nuevas. Bueno, ¿qué cuestiones o qué aspectos son los que determinan las condiciones o condicionan la vida útil de una lámpara? Por supuesto, el tiempo que se utiliza una instalación. Si esa instalación que tiene 300 luminarias funciona 24 horas al día, 12 horas al día o una cantidad de horas importante, el tiempo de vida de esa lámpara va a disminuir por el uso que se le está dando. También hay condiciones de funcionamiento. Si las lámparas se encienden y se apagan permanentemente, eso también puede atentar contra la vida de la luminaria. Y también a veces las condiciones de la instalación eléctrica. Si hay condiciones, digamos, de baja tensión, de tensiones inadecuadas para el funcionamiento de la lámpara, eso también va en detrimento de la calidad de la, no de la calidad, sino de la vida que pueda durar esa fuente de luz. Y la otra son las condiciones de mantenimiento. Si la luminaria está colocada en un lugar en donde está expuesta a condiciones para las cuales no está preparada, por ejemplo, a la intemperie, al frío extremo o al calor extremo o al ensuciamiento, digamos, también extremo, y no hay mantenimiento, entonces eso también va a disminuir la calidad de vida. En general, la vida de la vida útil está expresada en términos de horas y tenemos justamente una situación un poco contraria a lo que vimos recién.
La incandescente, que era la que mejor reproducción cromática tenía, es la que menos vida útil tiene, aproximadamente 1000 horas de uso. Se supone que puede vivir 1000 horas de uso. Y esto es muy poco si las comparamos con las lámparas que hoy están en en el otro extremo de este cuadro, que son las lámparas de LEDs, que pueden vivir hasta, según las calidades de lámparas, eso también lo podemos discutir, hasta 55.000 horas. Es una gran diferencia y por eso es que estas lámparas han dejado de fabricarse, absolutamente, no existen más, y se ha empezado a migrar un poco, digamos, el uso ya desde hace muchísimos años hacia todo lo que es fluorescentes compactas, que son las que seguimos utilizando actualmente, más allá de que la tecnología LED se está imponiendo de manera importante. Por ejemplo, una lámpara fluorescente puede vivir 20.000 horas, hasta 20.000 horas, y esto es una buena perspectiva de vida para una lámpara que hoy por hoy, en términos de economía, es posible de adquirir porque no es cara. Bueno, para hablar un poco del principio de funcionamiento, veamos que toda esta historia del desarrollo de la fuente de luz en realidad es corto, porque si nosotros pensamos que hacia el año 1880 aparece la primera lámpara eléctrica y estamos hacia el 2006, se supone que empezó a aparecer las lámparas de LED, estamos hablando de menos de 200 años. Entonces ha sido realmente un desarrollo importantísimo el que ha habido en este tiempo, desde la primera tecnología de lámpara eléctrica, no hablemos de lo que sucedía antes, que era el uso de otro tipo de combustibles para producir luz, a lo que es hoy la tecnología de LED. Cualquiera de estas fuentes de luz artificiales, digamos, que funcionan con electricidad, como sabemos, consumen una determinada potencia. Y esa potencia consumida va a depender digamos, va a ser consumida de distintas maneras. Una parte va a ser utilizada para la producción de luz, otra parte serán pérdidas por otro tipo de radiaciones que se puedan producir y una enorme parte de esa energía se va a transformar en calor. Entonces, esa potencia consumida es calor y es luz, fundamentalmente. Y veremos que hay lámparas que tienen, según su principio de funcionamiento, un distinto aprovechamiento o, digamos, de la potencia que consumen para transformarla en diferentes formas de energía. Bueno, este cuadro nos permite un poco ilustrar cuáles son esas formas de producción de luz, ¿verdad? Y esas formas de producción de luz son la termorradiación, la luminiscencia y la fotoluminiscencia. Y vamos a comparar, o como para tener de referencia, fuentes de luz naturales y cuáles son las artificiales con las cuales vamos a trabajar. El sol es, por ejemplo, una fuente natural, o es la fuente natural por excelencia que funciona o que emite luz y calor por termorradiación. Es una estrella que está en estado incandescente y que, bueno, justamente produce radiación lumínica y radiación calórica y calor. Las lámparas incandescentes y las halógenas, que son todas las que están puestas aquí, halógenas nos referimos a las famosas lámparas dicroicas, las famosas lámparas justamente halógenas de tubito. Todas estas pertenecen a ese grupo de lámparas que funcionan con el principio de la termorradiación. Luego, por luminiscencia, tenemos lo que se llama descargas en un gas. Un rayo es un ejemplo de la naturaleza de la descarga de una descarga eléctrica en una atmósfera que tiene determinadas condiciones. Lo mismo pasa con las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas de vapor de sodio, que producen una descarga eléctrica dentro de una ampolla, controlada por supuesto esta situación, dentro de una ampolla, y a partir de así se produce la emisión de la luz. Y la fotoluminiscencia, que es la radiación en un cuerpo sólido, que es lo que le pasa al bichito de luz, que es no sé si recordarán, ya no lo vemos prácticamente, pero es la forma en que puede llegar este cuerpo a producir luz en su cuerpo,
en el interior de su cuerpo. Los diodos, las famosas lámparas de LED, funcionan por efecto de radiación en un cuerpo, en un elemento sólido que es la luminiscencia. Y pusimos en este cuadro abajo todas las lámparas fluorescentes compactas, ¿sí? Que tienen, digamos que comparten esta doble situación de luminiscencia y fotoluminiscencia porque tienen la descarga en el interior del tubo y además poseen un recubrimiento blanco que permite justamente hablar de efecto de fotoluminiscencia. La termorradiación es el calentamiento de un filamento, o sea, todos habrán visto en una lámpara común que tiene en el interior como un alambre enrollado, ese es su filamento. Cuando se conexiona a la red, entonces ese filamento se pone de color rojo, naranja, rojo, se calienta y por calentamiento del filamento es que produce de esa energía consumida un 10% de luz, 72% de calor y un 18% de otras formas de energía. Es decir, que aquí queda muy en evidencia de que la capacidad de producción de luz es mínima. Esto es lo que la hace tan ineficiente. Esa ineficiencia se contrarresta, digamos, con una enorme capacidad de reproducción, con un excelente índice de reproducción cromática, que lo demuestra su espectro más o menos continuo. Bueno, es continuo, pero con, digamos, menor componente energético en los azules, en los colores fríos. Bien, su vida útil dijimos eran 1000 horas y acá vemos algunos elementos que nos hablan de cómo es la construcción, cómo está construida o los componentes que puede tener una ampolla de este tipo. Todas estas lámparas se denominan de tecnología tradicional. Tengamos en cuenta entonces que tenemos toda esta familia de lámparas incandescentes, un poco de recuerdo, las mencionamos porque muchas de ellas no existen más, todas estas. Seguramente están viendo todas estas formas, pero con tecnología LED, es decir, hay como una, digamos, tendencia muy retro, vintage en la actualidad, de recuperar esta idea de las formas de las lámparas velas o las ampollas que tienen formas redondeadas o más o menos en forma de hongo, etcétera, etcétera, para, digamos, tomar el concepto de la forma de la lámpara, pero no con tecnología de termorradiación, sino de LED. Todas estas también son lámparas incandescentes halógenas, muchas de ellas todavía las halogenadas siguen existiendo, las lámparas dicroicas, las AR111, las halógenas tradicionales, pero con también con la posibilidad de encontrar este mismo tipo de lámpara o este mismo formato de lámparas con el agregado de LEDs, con la incorporación del LED. Las incandescentes halógenas, ¿cuál es la diferencia con una incandescente común? Que tienen la incorporación en la ampolla que está adentro, aquí un gas halogenado que en su momento fue importantísimo ya que permitía prolongar la vida de estas lámparas, es decir, poder pasar de las 1000 horas de vida a las 2000 horas de vida, y esto verdaderamente fue algo muy importante. Una lámpara de descarga, un tubo fluorescente, por ejemplo, que todos tenemos tubos fluorescentes, lámparas compactas en nuestra casa, tiene un principio de funcionamiento muy diferente, es descarga gaseosa. Si ustedes observan en este caso, hay dos conectores en las puntas que son los famosos pines y los casquillos. Cuando uno conecta esta lámpara a la red, ¿qué sucede? Sucede que se produce una corriente eléctrica que vincula este electrodo con otro extremo, que es un ánodo y un cátodo, y esa corriente eléctrica que se produce entre esos extremos, al estar, digamos, en una atmósfera, hay un flujo de electrones, al haber aquí una atmósfera, digamos, adecuada, produce radiación ultravioleta, y al atravesar esa radiación ultravioleta, el recubrimiento fosforado, porque son fósforos los que existen pegados al vidrio, al atravesar ese recubrimiento, la radiación ultravioleta se transforma en radiación visible, en luz visible. Ese sería un poco la forma o el concepto del funcionamiento. Fíjense que en estas lámparas de descarga,
¿Qué sucede? Hay algunas pérdidas por calor que son menores que en las lámparas incandescentes y hay una importante producción de luz visible que tiene este componente de mayor cantidad en los ultravioletas y menor en los infrarrojos. ¿Sí? Se transformaron desde que se fabricaron este tipo de lámparas en la alternativa, digamos, mucho más mejorada que la lámpara incandescente. Pero en sus orígenes esta lámpara tenía un problema que era su malísima reproducción cromática. ¿Por qué? Porque estos fósforos, y esos fósforos son ese polvo blanco que seguramente ustedes habrán visto alguna vez que se rompe un tubo, ¿no? Como un polvillo blanco. Esos fósforos adheridos a la pared de la lámpara eran de mala calidad, entonces hacía que realmente el color de la luz que se obtenía era un color bastante malo y en consecuencia la reproducción cromática tampoco era buena. Pero en la actualidad eso se logró revertir completamente. Hoy la tecnología y desde hace muchos años ha permitido mejorar esas reproducciones, ese tipo de reproducción de colores y mejorar los componentes de los fósforos. Inclusive tenemos lámparas de lujo en términos de calidad y con distintos índices de reproducción cromática. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos espectros diferentes de bandas combinados con continuos, en función de el tipo de fuente o del tipo de lámpara fluorescente en específico. Por ejemplo, la Lumilux, este Lumilux es un nombre comercial que utiliza el fabricante, en este caso se tomó el catálogo de lo que era Osram, ¿no? Pero bueno, Philips, Sylvania o cada fabricante tiene su propio, digamos, nomenclatura técnica. Pero esta lámpara color luz día, que es una lámpara que tiene un color bastante frío, tiene este componente espectral. Esta es una de luz blanca y esta es una de luz cálido. Es decir, hay como más cobertura, podríamos decir, en los cálidos que en los fríos. Esta reproduce mejor los fríos, entonces tiene mucho más incidencia o tiene mucho más desarrollo su espectro en esa banda de colores, ¿no? Y todas las que son de lujo, fíjense, como les dije antes, son mejoradas, empiezan a tener un espectro que se va haciendo cada vez más continuo. Bueno, todos conocen estas fuentes de luz, el tubo fluorescente común, el tradicional tubo lineal. Bueno, también existieron en algún momento tubos circulares, no sé todavía si están en el mercado. Y bueno, todas las familias de lámparas compactas con zócalo y con rosca. Ya vamos a hablar de los elementos de conexionado que permiten ser colocados en cualquier tipo de artefacto. Dentro, dijimos, de las lámparas de descarga están otro tipo de lámparas que tienen por característica ser de mayores dimensiones, que son las lámparas ovoidales tipo huevo, las lámparas tubulares, que se utilizan para colocar en proyectores. Ya vamos a hablar en otra clase de los artefactos. Los proyectores son, digamos, artefactos que permiten o que se utilizan para iluminar grandes áreas o iluminar por ejemplo, áreas al exterior, aunque también existen proyectores. El término proyector puede ser un proyector de menor envergadura para lámparas halogenadas. Ya vamos a ver esta diferenciación, pero en general todas estas lámparas tienen la característica de tener potencias importantes y una producción, digamos, y una eficiencia lumínica muy importante y un flujo luminoso también interesante. Por eso es que en general van en proyectores y permiten iluminar con importantes niveles grandes áreas. Por ejemplo, la iluminación deportiva, la iluminación de áreas recreativas, la iluminación de parques, la iluminación de fachadas, etcétera, etcétera. En este caso el concepto es igual. Hay un ánodo, hay un cátodo, hay un tubo de descarga y cuando se pone en contacto con la corriente eléctrica, ¿sí? esa radiación producida en el interior es transmitida como luz visible. Pasan dos cosas. Hay algunas que tienen forma de huevo, que son, por ejemplo, las de mercurio y las de mercurio halogenado, que tienen un recubrimiento blanco. Por lo tanto, en el interior producen la radiación ultravioleta y luego pueden
producen radiación ultravioleta y luego a través de la pintura blanca o del recubrimiento fluorescente blanco se transforma en luz visible. Dependiendo del tipo de lámpara de mercurio halogenado, podrá tener un tono más cálido, pero en general la luz de este tipo de fuentes del mercurio halogenado es una luz azulada, verdosa. Y por otro lado, las lámparas NAV, que son las de vapor de sodio, justamente por el sodio, por el componente sodio, tienen la producción de una luz de color amarillo dorada. También se produce acá la conexión, la descarga eléctrica del cátodo del ánodo. En este tubo se produce la descarga, la emisión de radiación, digamos, de baja presión, y luego al atravesar ese tubo la producción de luz, que en este caso por el sodio, por la característica del sodio, es amarilla. Fíjense que el tubo de descarga es el pequeñito que está aquí adentro, ¿no? Y en este caso tiene una ampolla difusora. En esta puede ser una ampolla clara, una ampolla transparente, ya que como es de sodio, la emisión se produce en este tubito y atraviesa la ampolla, lo que se llama la ampolla de la lámpara. Bueno, fíjense ustedes las formas que pueden tener estas lámparas, ¿no? De tamaños distintos, y el tamaño tiene que ver con la potencia de la lámpara, y obviamente después habrá que ver el artefacto capaz de alojar ese tipo de lámparas. Muchas de estas se llaman de mercurio halogenado, que son pequeñas lámparas para colocar estas, sí, por ejemplo, en proyectores de interior, por ejemplo, para iluminar una vidriera o para iluminar un área de un salón de fiestas o un lugar de eventos o lo que fuera necesario. Y el mercurio, al agregarle un gas halógeno, mejora mucho más su característica de reproducción de luz en términos de calidad, de apariencia, de color también. Bueno, entonces acá tenemos una serie de espectros que están asociados a cada tipo de lámpara. No es que es un espectro genérico como en el caso de las incandescentes, sino que cada tipo de lámpara, en función del color de la lámpara que elijamos, va a tener mayor o mejor capacidad de reproducir ciertos tonos, porque lo vemos en el espectro, que otras. Entonces, manejar este concepto del espectro de luz de la fuente que elegimos es fundamental, porque nos permite a nosotros poder saber qué es lo que vamos a lograr reproducir y poder seleccionar a partir de eso lo que más nos conviene. Todas estas fuentes de luz, salvo la lamparita incandescente, que ya dijimos no existe más, requieren un dispositivo o un equipo que llamamos auxiliar para poder funcionar. Es decir, necesitan estar además vinculadas a un dispositivo para que funcionen correctamente. Todo lo que son lámparas de tipo de descarga, fundamentalmente, necesitan, por ejemplo, arrancadores. Como es el tubo fluorescente, tiene que tener un arrancador, y en el caso de las lámparas de descarga, y en el caso de las lámparas compactas, este arrancador está incorporado en la base blanca de la lámpara. Cuando ustedes compran la lámpara, vieron que tiene una base blanca que es importante, y después está la rosca. Allí se encuentra el arrancador, lo que llamamos los balastos electrónicos, balastos electromagnéticos, o electromecánicos, perdón, los llamados ignitores, capacitores, que son otro tipo de equipos auxiliares que necesitan las lámparas de descarga de mayor complejidad, como las de sodio o las de mercurio halogenado, y los llamados drivers, que son estos dispositivos que se utilizan para poner en funcionamiento las lámparas de LED. También existen transformadores, que no los hemos mencionado, en el caso de las lámparas como por ejemplo las halógenas, que funcionan con baja tensión. No todas funcionan a 220. Luego tenemos otro componente importante, que son los zócalos, casquillos y base de las lámparas, que es la parte que conecta a la lámpara propiamente dicha con la red.
Las formas de conexión en realidad a la red es a través del artefacto, claramente, ¿no es cierto? O a través de un portalámparas. Bien, de todas formas, las maneras de conexionar son muy variadas, desde una rosca común, las roscas que conocemos con distintos tamaños. La rosca Edison es la tradicional, pero vienen roscas más pequeñas, inclusive roscas más grandes, llamadas Goliath y llamadas miniatura. Y luego otras formas de conexionados que son los pines, ¿sí? Pines delgados, pines más largos, pines más gruesos, e inclusive otras que tienen como láminas que se llaman bayonetas, ¿no? Láminas metálicas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos más, de forma más ampliada de cómo, de los tipos de zócalos existentes. Esto es muy importante tener en cuenta porque, bueno, debe preverse en la instalación justamente que el artefacto sea apto para el tipo de lámpara que estamos eligiendo. Y vamos a hablar ahora puntualmente de lo que es la nueva tecnología. Todo lo que mencionamos hasta el momento son lámparas de tecnología tradicional. Y la tecnología tradicional la seguimos utilizando, es decir, seguimos siendo usuarios de estas lámparas de tecnología tradicional, pero en la actualidad estamos virando muchísimo hacia la nueva tecnología que es justamente el LED. El LED es un diodo de emisión luminosa, de allí viene la sigla que utilizamos, diodo de emisión luminosa, y se caracteriza porque porque consiste, digamos, en una serie de capas de material semiconductor, que es este que está aquí, que permite justamente o que tiene la capacidad de emitir una determinada luz monocromática. El color de la luz que puede emitir ese LED depende básicamente del material del cual está construido o fabricado ese diodo. Ese pequeño componente, que es realmente una miniatura, se conecta a través de dos elementos que le llamamos terminales a lo que es la fuente de energía. Y se lo recubre, digamos, muchas veces para protección con algún elemento plástico, ¿verdad? El LED, la tecnología de LED es una novedad para nosotros en la actualidad como tecnología usada para producir luz, pero en realidad, para iluminar, pero en realidad los LED se vienen usando desde hace muchísimo tiempo en la producción de otro tipo de dispositivos. En los tableros del auto siempre existieron los LED como elementos que permitían indicar determinado comportamiento de la máquina, o el LED que utiliza en el equipo de música. Es decir, en los componentes, era un componente más digamos, de otros tantos para el diseño y la producción de otro tipo de equipos. Hoy la novedad es el uso del LED para la iluminación. ¿Cuál es, digamos, tiene una enorme cantidad de beneficios que ya lo vamos a mencionar? El primero y el más impactante siempre fue la posibilidad de la miniatura, digamos, este componente mínimo que, digamos, tiene la enorme capacidad de producir luz, ¿verdad? Y bueno, se están mejorando las tecnologías en estos momentos a los fines de poder obtener luces con distintos colores, siendo quizá una de las más complicadas de obtener la luz blanca. Ustedes verán que hay cada uno de estos componentes pequeñitos que están ahí, es un LED, y en este momento, en la actualidad, estamos justamente en un momento de transición hacia el uso pleno de la tecnología LED, pero todavía no tenemos la capacidad económica de adquirir luminarias que sean, digamos, completamente LED. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos hablado hasta el momento de que existe una lámpara y un artefacto. Yo incorporo la lámpara al artefacto, cuando la lámpara se agota cambio la lámpara y el artefacto lo sigo utilizando. Los diseños actuales hablan de
elementos únicos en donde lámpara ilumina, la luminaria es una sola cosa, no existe el artefacto por un lado y la lámpara por otro, sino que uno puede comprar un panel de LED y ese elemento es la luminaria y cuando ese elemento no funcione más, se repondrá por otro. Como la adquisición de este tipo de componentes aún es costosa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en una etapa de transición, digamos, utilizando el LED para incorporarlo a formatos de lámparas que usamos habitualmente y que permitan la adaptación a los artefactos que todavía tenemos. O sea, este es un concepto que es importante que se entienda. Estamos en una transición en donde estamos adaptando el LED a los artefactos de la antigua tecnología. Es decir, tratamos de usar nueva tecnología en dispositivos antiguos. Por eso es que vemos esto, la aparición de estas cosas que en algunos casos estéticamente hasta no es muy agradable. Bien, fíjense, el LED, digamos, dada esa miniaturización, permite realmente trabajar con elementos tan pequeños y tan estéticos que se transforma inclusive en algo interesante. Desde la unidad a conformar líneas o tiras de LED, conformar superficies completas, puntos que forman este tipo de composición, más compactados, menos compactados, una distribución uniforme, menos uniforme, etc. Y como dijimos recién, el color que se puede obtener y la longitud de onda va a depender de cada uno de los compuestos del material que compone este elemento, este diodo. Bueno, volviendo sobre este mismo concepto, la lamparita dicroica pareciera no abandonarnos, ya que en su interior se ha reemplazado por componentes LED, ¿no? Y bueno, el LED empieza a tener, más allá de esta adaptación como nueva tecnología, esta adaptación a la vieja tecnología, tiene además la enorme capacidad de ser sumamente eficiente, es decir, logra producir luz con mínimo consumo. Bueno, vemos acá, esto lo vamos a pasar rápido para que ustedes vean cómo hay toda esta, como dijimos, por un lado, este concepto retro de recuperar formas de ampollas, inclusive muy antiguas, incorporando una suerte de filamento, pero que cada uno de estos filamentos son una sucesión de muy pequeños LEDs incorporados, ¿sí? A lámparas que seguimos utilizando en la actualidad, por ejemplo, el tubo fluorescente con la incorporación de una sucesión de LED. Por supuesto que el concepto de la lámpara es otro. Ya no tenemos una emisión de luz en todas las direcciones de la ampolla, en este caso del tubo, sino que está completamente direccionado hacia un punto. Pero permite este concepto de recuperar o de reutilizar las luminarias, los artefactos que tenemos. O, en este caso, la tradicional lámpara AR111, que era una ampolla halógena reemplazado por una superficie, digamos, de LEDs que ilumina un sector. Bueno, ¿qué caracteriza un LED? Primero, en principal, que funciona con una corriente continua de baja tensión, por eso es que necesita un dimmer. Se pueden dimerizar. Dimerizar es esta idea de poder graduar con una tecla el flujo luminoso que emitan. Y bueno, ya lo dijimos, requiere el driver. ¿El driver qué es lo que hace? Transformar la corriente alterna en corriente continua, permite adaptar y controlar el tema de la tensión. Ese es el único punto, digamos, débil que tiene el LED, que si no tiene una tensión constante, directamente lo puede llegar a dañar. Necesita una tensión constante para que funcione emita de manera estable su flujo luminoso en términos de intensidad y color. Ese es aún el punto complicado que tienen las instalaciones de LED, que debe tener una tensión de corriente absolutamente uniforme, cosa que en nuestro sistema, digamos, eléctrico argentino es todavía bastante difícil de conseguir. Ese driver puede ser interno, puede estar incorporado, por ejemplo, acá vemos, está incorporado en la base de la lámpara en este caso, o puede estar colocado de manera externa, digamos, en otro próximo, digamos, dentro de la instalación o en
en otro sector, por ejemplo, del artefacto. ¿Mm? Tiene todas las ventajas que nos imaginemos. Es pequeño, es eficiente, por esto que dijimos que produce mucho flujo con poco consumo, admite golpes, que eso, digamos, también es importante, tiene una enorme vida útil, entonces, digamos, tiene una enorme cantidad de ventajas que lo hacen en estos momentos insuperable como tecnología. Todavía es caro para nosotros el adquirir LED, todavía sigue siendo caro, cada vez se adapta más cada vez es más posible adquirirlo, pero las luminarias, no hablemos de una lámpara de estas comunes con LED, pero una luminaria LED es un dispositivo que aún es costoso para pensarlo en términos de una instalación, una gran instalación con este tipo de luminarias de LED. Permite controlar otro aspecto muy importante, que es este tema de la polución o la contaminación lumínica, ya que colocada en áreas al exterior, colocada en este tipo de luminarias, direcciona completamente el flujo luminoso hacia el plano inferior, que es lo que se desea iluminar, a diferencia de otras, de antiguas tecnologías, en donde muchas veces no hay un control de ese flujo luminoso y se pierde parte del mismo iluminando el plano superior, que no es el objetivo. Y esto es lo que genera realmente lo que se llama en la actualidad la polución o la contaminación lumínica, que es tan desagradable y que es tan compleja en las grandes ciudades, ¿no? Esta imposibilidad de captar el cielo y un montón y que además atenta contra la vida de las personas en edificios y demás. Bueno, rápidamente podríamos comparar la lámpara de menor eficiencia con la de máxima eficiencia. Fíjense ustedes, una lámpara de LED de 5 vatios puede reemplazar a una antigua incandescente de 40 vatios, o comparada con la de bajo consumo, digamos, podemos obtener la misma producción luminosa, esa es la comparación, con la mitad de consumo. ¿Se entiende? En este caso, fíjense ustedes, una lámpara de 20 vatios de bajo consumo puede producir 1600 lúmenes. La misma cantidad de lúmenes, bueno, en este caso es muy similar. En este caso es muy similar. Acá, en menor potencia, se logra un mayor ahorro. Y la eficiencia o eficacia luminosa, que en una lámpara incandescente es muy mala, en una lámpara de LED puede llegar de 85 a 105 lúmenes por vatio, ¿no? Comparada con una fluorescente compacta que logra 60 a 65 lúmenes por vatio. O sea, la fluorescente compacta sigue siendo buena, pero bueno, la lámpara de LED está superando digamos, en términos de su performance, está superando las anteriores. Bueno, acá también tenemos el tema de la vida útil. El tema de la vida útil hay que tenerlo, digamos, un poquito, hay que tener cuidado, porque uno a veces adquiere lámparas de LED y no vive para nada esta cantidad de horas, ¿no? Bueno, hay que también ver el origen, la calidad de la lámpara que uno adquiere para poder efectivamente obtener el resultado que se espera, ¿no? Pero bueno, es de esperarse que esta sea la vida comparado con una lámpara común, con una lámpara compacta que vive 10.000 horas, esta puede vivir 3, 4, hasta 5 veces más. Y acá podemos ir viendo cómo son los rendimientos. Con una lámpara de LED, con un vatio, yo obtengo 75 lúmenes de producción luminosa. Y acá, si yo la comparo con esta, fíjense ustedes, con una lámpara de 15 vatios logro 1400 lúmenes, prácticamente, digamos, lo mismo que logro con una lámpara compacta de 23 vatios. Es decir, el ahorro que se va consiguiendo es realmente interesante. Bueno, rápidamente, comparación de el tema de los colores y las temperaturas de color, que esto ya los hablamos. Un cuadro para ir viendo en esta línea, digamos de temperatura, donde podemos ir ubicando las lámparas y donde podemos ir entendiendo cómo se encuentran otros dispositivos, inclusive la luz de la vela o una pantalla de LED, ¿no?
Bueno, los famosos índices de reproducción cromática, otro cuadro que les puede servir para entender, ¿no? Que la que peor índice de reproducción cromática tiene y la que tiene peor reproducción de color es el sodio, y la que tenía mejor reproducción es la lámpara incandescente y halogenadas. Y en el medio podemos aquí encontrar las fluorescentes, inclusive fíjense el LED le sigue, es decir, que al no estar esta lámpara, esta es la que le sigue en, digamos, en términos de mejor reproducción cromática. Bueno, ustedes también van a poder consultar este cuadrito que permite entender, es que es como una suerte de recomendación, ¿no es cierto? Es decir, hay 4 grupos en función de los destinos o los usos o aplicaciones de las lámparas, recomienda según la aplicación con qué apariencia de color trabajar y qué índice de reproducción cromática seleccionar. Por ejemplo, si yo tengo que iluminar una fábrica de pinturas, tengo que utilizar una lámpara del grupo 1, o sea, máxima, excelente reproducción cromática y con apariencia de color fría en lo posible. ¿Sí? En un hogar se recomienda trabajar con excelente reproducción cromática y luces más cálidas para que resulte más agradable la atmósfera que conseguimos, ¿verdad? Eh, en una oficina, en una escuela, podemos trabajar con un índice, estamos en el grupo 2, una reproducción cromática buena, no hace falta que sea excelente, podrá ser fría, neutral o cálida el color de la luz, siempre va a ser, como dijimos, podrá ser fría, neutra o cálida con buena reproducción cromática en cualquiera de los casos, y puede depender la elección de la apariencia y color de, digamos, algunos criterios que pueden ser más relacionados a escuelas, aulas más masivas, aulas menos masivas, o espacios inclusive de reunión más privados en donde se requiere una luz ya no tan fría, sino un poco más cálida. Y como dijimos, en el grupo 3 y 4 están aquellas, digamos, lámparas regulares a malas en cuanto a reproducción y que no se pueden utilizar en aquellas situaciones en donde no es importante discriminar colores. Bueno, fíjense la diferencia de ir iluminando acá está la misma bandeja con distintas fuentes de luz. En este caso, esta se iluminó con una lámpara de luz de espectro continuo. Entonces yo estoy viendo muy bien los rojos, los amarillos, los naranjas, y estoy viendo más o menos los más verdosos, como es esta parte, o los más azulados. ¿Eh? Acá, la cebolla se ve azul. Bueno, en este caso, la segunda está siendo iluminada con este espectro que estoy marcando acá. Es más continuo, estoy viendo mejor todos los colores, ¿sí? La cebolla la veo bien morada, esta parte verde se la ve bien verde, no se la ve distorsionada, la uva verde también se la ve bien, y todo lo que es cálido se lo ve interesante. En este caso, fíjense qué sucede. Estoy viendo como el espectro de luz es amarillo, con mayor componente en los amarillos y rojos, estoy viendo prácticamente acá todo teñido en ese tono. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender justamente la lámpara que elijamos? Y de lo que yo necesite iluminar y de cómo quiero que eso se vea. Para eso tengo que poder, yo puedo exigir al fabricante que digamos, que me facilite toda la información respecto de la fuente de luz que fabrica, porque eso debe ser medido y debe tener los espectros para poder entender, por ejemplo, cuál es su composición espectral. Bueno, algunos otros cuadros que tratan de complementar todo lo que yo he venido diciendo en términos de comparar, digamos, como los 3 casos más emblemáticos, las que están en esta línea, las que están en los extremos y la situación media. O sea, lámpara incandescente y tecnología LED en los 2 extremos de estas tecnologías, la antigua y la nueva. Y en el medio, las lámparas de bajo consumo. ¿Sí? Y como vemos aquí,
de alguna manera la capacidad de vida, eh, la, la producción de luz. Fíjense, el grosor de este gráfico va indicando acá poquita luz producida y mucho calor. Y acá en el caso del LED es todo luz. Prácticamente no hay calor producido, que es lo verde. ¿Se entiende en la representación? Muy interesante el gráfico. Bueno, acá también vamos viendo la energía desperdiciada es lo rojo, ¿sí? Mucha energía desperdiciada, lo rojo, lo magenta. ¿Eh? En el caso del LED, todo es energía lumínica y todo esto otro, esta mínima cantidad es energía desperdiciada, digamos, transformada en otra cosa que no es luz. Bueno, y como para ir cerrando en esta última parte, si vamos a comparar tecnologías, como hemos venido haciendo prácticamente desde que empezamos a hablar de la antigua y de la nueva tecnología, la comparación tiene que ir en términos de todos estos parámetros, de la temperatura del color, de la reproducción cromática, de la vida útil, de la eficiencia, y también hemos aprendido que tenemos que comparar cuestiones mucho más técnicas y específicas, como es esto de los espectros de color, que nos obliga a adentrarnos mucho más en la cuestión técnica de la lámpara, y también poder comparar sus aspectos fotométricos. ¿Qué es la fotometría? Justamente es cuestiones que están referidas a, a las mediciones de la luz y que lo realiza el fabricante en términos de la producción de luz. Es un trabajo de laboratorio, pero que a mí me permite comparar la manera en que una fuente de luz es capaz de emitir su flujo luminoso. Por eso es que las curvas de distribución de intensidades luminosas me van a permitir a mí leer en el catálogo de la luminaria de qué manera distribuye el flujo luminoso, en qué dirección lo hace, y de esa manera poder medir candelas, que es justamente la intensidad luminosa. Fíjense, si yo imaginara en este dibujo la lamparita encendida y pudiera dar forma, o sea, transformar la luz que emite esa lámpara en un sólido, podría decir que ese sólido es esto que yo veo representado gráficamente. Es decir, la lámpara conectada aquí tiene una distribución, en este caso, de luz en todas direcciones. Y esta representación gráfica es lo que llamamos un sólido de luz. Entonces yo voy a poder ver en este sólido, si yo hiciera un corte del sólido, una sección del mismo, tendría este corte vertical. Entonces yo vería para 0 grados, para 40 grados, para 80 grados, para 120 grados, cuál es la distribución en cada uno de estos puntos del flujo luminoso de esa lámpara en función de ese determinado ángulo. Este mismo sólido yo lo puedo ver acá de manera más dinámica, como qué forma tiene. Y la forma de ese sólido va a depender justamente de la forma de la lámpara y de cómo distribuye la luz. Podrá ser la curva, una curva perfectamente simétrica, si la lámpara, digamos, es un cuerpo de revolución, o sea, algo, digamos, que permite revolucionar o que podría revolucionar sobre sí mismo. Y va a ser diferente si la lámpara no es un cuerpo de revolución, como podría suceder en una lámpara, por ejemplo, un tubo fluorescente. Este corte, esta sección es lo que yo veo aquí representado. Si yo seccionara, fíjense, por la línea de puntos verdes, este es el perfil que obtengo. Si yo secciono en el otro sentido, digamos en el sentido perpendicular, en el otro sentido perpendicular de la curva, que es la línea roja, yo obtendría esta otra sección. Y puedo transformar este sólido en el espacio en una gráfica de tipo polar, fíjense, porque tiene un polo y tiene, digamos, y tiene estas líneas que son ángulos. Puedo transformar esto en una gráfica polar que luego yo puedo trabajar para luego trabajar sobre la misma y hacer las lecturas correspondientes de intensidad. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En cómo, si yo corto por acá, tengo esta curva roja. Si yo secciono por acá,
En el otro sentido, fíjense, 0, 180 grados o 90, 270, yo voy a tener la otra curva. Quiere decir que esta luminaria tiene una distribución diferente del flujo luminoso en sus dos direcciones a considerar. Si yo secciono, entonces voy a tener esta curva. ¿Por qué dibujamos acá la mitad? Porque cuando la lámpara es simétrica, se supone que del otro lado hay una curva idéntica. Entonces muchas veces no se construye el gráfico doble porque es simétrico, justamente. Entonces, esta forma de curva, ¿de qué va a depender? Del flujo de la lámpara, de la forma que tiene la lámpara, del artefacto en el cual esa lámpara está alojado y de qué componentes tenga este artefacto que harán que se direccione más o menos la fuente de luz. ¿Sí? En general, todas estas curvas están construidas para 1000 lúmenes. ¿Por qué? Porque el fabricante construye, por ejemplo, porque esto se hace en un laboratorio y se mide con un dispositivo, con un artefacto, digamos, especial, que es un goniómetro, se construye la curva. El fabricante elabora una curva que podríamos llamarla genérica para un flujo de 1000 lúmenes y que luego puede ser aplicada a la misma curva a cualquier otro flujo luminoso siempre y cuando estemos hablando de la misma familia de lámparas. Esto ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios, inclusive lo vamos a retomar la clase que viene para que se entienda bien. Entonces yo puedo trabajar con una curva para 1000 lúmenes y puedo utilizarla para otros flujos luminosos diferentes, aplicando un coeficiente de incremento. Entonces fíjense cómo se hace la lectura. Si yo tengo mi curva de distribución, que es esta, y tengo en vertical una graduación que está realizada en candelas, yo tengo que realizar mis lecturas y llevar la lectura a este eje vertical para poder saber cuántas candelas son. Supongamos que yo quiero saber para 60 grados cuál es, o en 60 grados, en la dirección de 60 grados, cuál es la intensidad luminosa. Entonces, donde me intersecta este eje de 60 con la curva, que es este punto que estoy marcando, lo voy a llevar siguiendo la línea polar sobre el eje vertical y voy a leer y voy a interpretar en la escala graduada cuál es el valor en candela. En este caso, si esto es 40, esto es 80, esto es 120. Lo mismo voy a hacer acá con, esto es 0, 15, 30, no, es 0, 20. Esto es de a 10, sí. Esto es 0, 10, 20, 30. Para 30 grados, este es el punto de intersección. Llevo mi curva hasta acá, como no me coincide ni con esta, que ya las tengo graduadas, voy a interpolar. Y digo, bueno, es un poco menos de la mitad y voy a leer que son 175 candelas. Y para 0 grados, la curva está llegando a ese punto, tengo 200 candelas. Entonces, esta es la lectura de la distribución de la intensidad luminosa para cada una de las direcciones dadas. En general, bajo la fuente luminosa, o sea, para 0 grados es donde yo encuentro la intensidad máxima. Bueno, y vamos a incursionar en lo que es la denominada ley de la inversa de los cuadrados. Fíjense ustedes qué es lo que pasa aquí. Si yo tengo una fuente de luz en un cierto punto, como vemos ahí, e ilumino una superficie, obtengo un nivel de iluminación. ¿Cómo es la relación entre el nivel de iluminación obtenido, que es E, con respecto a I, que es la intensidad, y con respecto a esa distancia? Y bueno, yo tengo que la iluminación obtenida es directamente proporcional a la intensidad. Es decir, que si yo imagino en mi mesa de trabajo una luminaria, una lámpara que está encendida, la iluminación que yo voy a obtener sobre la mesa es proporcional a la intensidad que proviene de la lámpara. Si la intensidad es poca, entonces, o es menor, yo voy a tener poco nivel de iluminación. Pero también va a depender de la distancia a la cual se encuentra la fuente de luz de esa superficie que estoy considerando. Si yo acerco el nivel de iluminación, si yo acerco la fuente de luz
el nivel de iluminación es considerablemente mayor. Si yo alejo esa fuente de luz, la distancia me va a reducir notablemente el nivel de iluminación que yo voy a obtener. Va a ampliar, como vemos acá en la imagen. Si yo me alejo, voy a ampliar la superficie iluminada. ¿Por qué? Porque la fuente de luz distribuye como si fuese un cono, un sólido en el espacio. Tengo que imaginarme que es un sólido de luz. Entonces, si yo me alejo, si yo alejo la fuente o alejo, digamos, la superficie iluminada, hago la prueba de ir acercando el plano a la fuente y lo voy alejando, voy a ampliar el área iluminada, pero ese área iluminada se va a iluminar con un nivel que va a ser mucho más bajo. Por eso es que la iluminación es proporcional a la intensidad y es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Estos cuadros, digamos, previos permiten ir pasando de este concepto de iluminación que es flujo sobre superficie, que es una definición o una ecuación importante a tener en cuenta. El flujo sobre la superficie es lo que primero yo defino o tengo que tener en cuenta para hablar de iluminación. Debo tener un flujo luminoso sobre un plano iluminado, eso define el concepto de iluminación. Pero el nivel de iluminación que yo consiga sobre ese plano iluminado va a depender de cuánta intensidad llega en esa dirección al plano y a qué distancia se encuentra. Y esto permite definir lo que se llama la ley, digamos, del coseno o ley de la inversa de los cuadrados y que plantea el punto de arranque de esta ley fundamental de la luminotecnia. Si yo necesito saber cuál es la iluminación en un determinado punto, digamos, por definición voy a decir que la iluminación en ese determinado punto va a ser directamente proporcional a la intensidad de la fuente en la dirección considerada, ¿sí? Va a ser también proporcional al coseno del ángulo que forma la normal al plano con la dirección que une a esa fuente con el punto considerado, como sería el caso de B, y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a la fuente del plano que contiene al punto. Entonces, si yo quiero saber cuál es la iluminación en A, voy a decir, según esta definición, que la iluminación en A es proporcional a la intensidad en A, o sea, la intensidad para 0 grados. Va a ser inversamente proporcional a la altura, porque es la distancia que separa la fuente de luz del plano que contiene el punto A. Y si yo esto lo multiplicara por el coseno, de 0 grados, me va a dar que es 1, o sea que aquí no incide o no interviene. ¿Dónde sí interviene el coseno del ángulo? Interviene cuando el punto no es A, sino que es B o cualquier otro que está formando un ángulo, la dirección al punto forma un ángulo con esa vertical. Y en esos casos tengo dos opciones, de trabajar con la distancia, que sería esta, con la inclinada, o trabajar con la altura. Si trabajo con la inclinada, que es la distancia elevada al cuadrado, voy a tener en cuenta que debo multiplicar la lectura de la intensidad en el punto B para ese ángulo por el coseno de ese ángulo. Si yo no tengo esa distancia, que es la inclinada, y tengo la altura, que es la normal, la voy a elevar al cuadrado y en ese caso puedo trabajar con el coseno de ese ángulo elevado al cubo. Son las dos posibilidades. Cuando uso una u otra y dependerá del dato que tenga. Si tengo D, puedo trabajar solo con el coseno del ángulo. Si tengo solo H, y bueno, tengo que trabajar con el coseno al cubo del ángulo. Veamos un ejemplo muy sencillo para terminar. En este caso tenemos un plano de trabajo y tenemos una línea que está compuesta por varios puntos de luz. 3 puntos de luz. Yo, por ejemplo, quiero saber, está a 1,20 m de altura, quiero saber la iluminación en A y quiero saber la iluminación en B con un cierto ángulo. Recordemos entonces que
vamos a utilizar esta fórmula. Podemos utilizar esta fórmula, la de distancia, o podríamos utilizar la de altura. Para eso entonces voy a ver qué tipo de lámpara tengo, voy a tener que buscar la curva de distribución de intensidades luminosas de la lámpara y voy a aplicar la fórmula. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la iluminación en A, estoy en 0 grados, estoy bajo la luminaria. Si quiero saber la iluminación en B, bueno, tengo que tener en claro cuál es el valor de alfa. Supongamos que fuera 20 grados. Entonces voy a calcular la iluminación en A. Leo en la curva que la iluminación en A, que es 0 grados, es la intersección de la curva con la vertical. Bueno, si esto es 300, 450, 600 y 750, el punto verde está entre 750 y 600. Aproximadamente, según mi lectura, eso es 680. ¿Sí? Esto es 680. Entonces voy a poner en la fórmula 680 dividido la altura al cuadrado, que es 1,20 al cuadrado. Y esto me dice que en el punto A yo obtengo 472 lux con la, digamos, con el tipo de luminaria que he elegido, que es una lámpara determinada, no importa ahora, que tiene 50 vatios de potencia. Luego quiero saber qué pasa en el punto B, para lo cual tengo que leer la intensidad en B. La intensidad en B es la intensidad a 20 grados, porque estoy en 20 grados, esto es 0, 10, 20. Donde intersecta la curva, leo siguiendo digamos, el gráfico polar y me da aquí en el medio entre 450 y 600. Según mi lectura eso es 520 y para esto hay que ser lo más precisos que se pueda. Coloco acá el valor de la intensidad, 520, dividido como no tengo la distancia y no quiero calcularlo, podría calcularlo matemáticamente aplicando el teorema de Pitágoras, pero no lo hago. Voy a calcular y voy a trabajar con la altura al cuadrado y voy a sacar el coseno al cubo de 20 grados y lo voy a elevar al cubo. Esto lo puedo hacer con la calculadora o si no, si ustedes se fijan en el material que tienen, en las tablas y en los abacos, ya está tabulado eso. Ya está, hay un cuadrito donde ya están calculados todos los cosenos al cubo. Y obtengo que el valor de la iluminación en ese punto B con un ángulo de 20 grados es de 300 lux. Es decir, que ya ha habido una disminución porque me he alejado, digamos, del punto de máxima, digamos, aporte de flujo luminoso de la lámpara. ¿Sí? Bien, esperando que esto se haya comprendido, me despido. Recordemos que la semana que viene es el teórico 4 y ahí vamos a trabajar con vamos a seguir con este núcleo temático 2, viendo todo lo que es el tema artefactos. Vamos a volver sobre la interpretación de información de catálogos y todo lo que es la interpretación fotométrica. Muchas gracias.